Dijo el Señor, no todo el que diga, Señor, Señor, se salvará, sino aquel que cumpla la voluntad de Dios. En otro lugar decía que el que verdaderamente cumpla la voluntad del Señor, el que verdaderamente ame a Jesús, observará, cumplirá los mandamientos. Jesús en otro lugar dice, habéis escuchado, pero yo os digo. Lo dice varias veces sobre varias cosas. Y al final dice, os voy a dar un mandamiento nuevo. Hasta ahora os he recordado algunos y os los he perfeccionado. Pero ahora os voy a dar uno nuevo. El de amaros unos a otros como yo os he amado. ¿Y por qué es uno nuevo? Pues porque antes este mandamiento no se podía mandar. Amaros unos a otros como yo os he amado. Antes había dicho amaros unos a otros, pero ahora es como yo os he amado. Así que este mandamiento no podía haber sido legislado antes de Jesucristo. Teníamos que esperar a Jesucristo que muriera por nosotros en la cruz por amor nuestro, para que luego Jesucristo pudiera decirnos, amaros unos a otros como yo os he amado. Jesucristo nos dice que nadie tiene más amor que el que da la vida por su amigo. Pero Jesucristo nos recuerda que cuando Él murió por nosotros, nosotros todavía no éramos sus amigos. Todavía éramos sus enemigos. Siendo sus enemigos, bajó del cielo, se hizo hombre, sufrió y fue crucificado en la cruz. Todo esto siendo nosotros todavía sus enemigos. Por eso Jesucristo en otro sitio también dice que el que ama a aquel que le ama, pues no tiene mérito alguno. Dice Jesucristo que también los demonios aman a los demonios y los malos aman a los malos. Dice que amar a que nos ama no tiene mérito ninguno. En otro sitio dice, si vuestra justicia no sobrepasa a la de los fariseos, a los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, que amaros unos a otros como yo os he amado, es amar a aquel que todavía no es nuestro enemigo. Porque Jesucristo nos ha amado cuando todavía no éramos sus amigos, cuando todavía éramos sus enemigos. Eso es lo que quiere decir, amaros unos a otros como yo os he amado. Yo os he amado cuando todavía erais mis enemigos. Ahora vosotros tenéis que amar a vuestros enemigos. Y no solamente amar de cualquier manera, como yo os he amado. Es decir, amar hasta derramar la sangre por los propios enemigos. Eso es lo que quiere decir. Lo que Jesús nos dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ya hemos dicho lo de las vírgenes, que había 5, que había 10 vírgenes, pero cuando vino el Señor solamente encontró a 5 preparadas. Y las otras ni siquiera estaban cuando Jesús vino.
Hay otro lugar que Jesús cuenta una historia de que un sembrador fue a sembrar y entonces echó la semilla, pero la semilla cayó en diferentes sitios. Y entonces solamente una parte realmente creció y dio fruto, y las demás, pues, unas por unas razones, otras por otras, pues se fueron secando, y desaparecieron. Todo esto lo estoy diciendo porque algunas veces alguna vez, no sé, leyendo a Santo Tomás o no sé, o leyendo algún artículo, pues he leído, ¿no?, de quién serán más, si los que se salvan, si los que se condenan. Creo haber entendido que Santo Tomás de Aquino está un poco más por los que se salvan son menos que los que se condenan. Y yo recuerdo haber leído en la Suma Teológica, me imagino, que él pone, cuando él dice eso, pues pone una lista bastante larga de textos, ¿no?, de textos que parece que dicen que serán más los que se salvan, y hay textos que parece que dicen que serán más los que se condenan. Parece ser, no lo puedo afirmar, que Santo Tomás está un poco más por los que se salvan son menos, pero de cualquier manera esa no es una palabra definitiva, no hay nada definido sobre eso. Lo que sí que es cierto es que todos tenemos que estar preparados. Lo que sí que es cierto es que tenemos que, como dice, me parece San Pablo, que tenemos que obrar nuestra salvación con temblor. Nadie debe de pensar ya que ciertamente está salvado. Hay que creer que estamos salvados en Jesucristo, porque de hecho Jesucristo ha muerto por nosotros. Pero también es verdad que nadie sabe cómo le va a encontrar la muerte, cómo le va a encontrar ese último momento de su vida. Si le va a encontrar con humildad o le va a encontrar en el camino de la soberbia. Nadie lo sabe. Bueno, pues nada más, esto es una pequeña compartir con vosotros, ¿no?, un poco sobre esto.